¿Qué tal a todos? Gusto en saludarlos. En el marco del Congreso Academia Journals Chiapas 2020, se presenta el siguiente artículo de investigación titulado Las lógicas de construcción del formador de docentes en la elaboración del trabajo de titulación, por su servidor, Dr. Alfredo García Velarde, académico de la Benemérita Escuela Normal Urbana, profesor Domingo Carballo Félix, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur. El presente trabajo tiene el siguiente contenido: surgimiento de la investigación, planteamiento del problema, justificación, propósito de la investigación, metodología, resultados parciales y conclusiones. Al inicio de la indagación y al analizar la práctica docente, nos hacíamos la siguiente pregunta: ¿qué no sabemos que deberíamos de saber pero que no sabemos? Y observamos que el objeto de estudio se presentaba en diversos espacios académicos, tales como las reuniones de áreas de coordinación académica, colegiado general, academia de grado, asesorías individualizadas y en equipo a los alumnos normalistas, además de la revisión bibliográfica. Este objeto de estudio se constituye por 3 unidades de análisis, que son formador de docentes, que es el asesor de trabajo de titulación, el alumno normalista, el asesorado y el trabajo de titulación en sí, donde se derivan las categorías principales que son asesoría, modalidad de titulación y metodología, y precisamente donde convergen todas estas unidades y categorías es a lo que llamamos en este trabajo lógica de construcción. Planteamiento del problema y de limitación. A nivel internacional, se ha venido generando una nueva exigencia en cuanto a la formación del profesorado. Actualmente, y al igual que otros países como España, Bélgica, Finlandia, Alemania, entre otros, esta preocupación se ha agudizado por una nueva formación de profesorado. Y bueno, este planteamiento se piensa desde el discurso oficial, está presente en los procesos de titulación, pues representan una especie de verificación para saber si el docente egresado posee los conocimientos y habilidades que estén acordes a esa visión de formación. En el caso del continente americano no es la excepción. Se puede apreciar que en países de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, así como de Latinoamérica, como Chile, Argentina, Brasil y México, entre otros, en las instituciones que se encargan precisamente de la formación inicial de profesores, existe esta preocupación porque sus egresados estén habilitados. Con base en lo anterior, para las escuelas normales en Baja California Sur y en particular para la Benemérita Escuela Normal Urbana Profesor Domingo Carballo Félix, representa diversos retos, empezando por la selección y designación de los asesores de titulación, intentando respetar los criterios normativos para ello. Estos criterios plantean el establecimiento de ciertas condiciones en las escuelas formadoras, por ejemplo, que los formadores de docentes para fungir como asesor de titulación posean grado de maestría como mínimo. Sin embargo, debido a la cantidad de formadores de docentes que no cumplen con este requisito y dado que algunos formadores tienen el grado de maestría pero se rehúsan a ser asesores de titulación, ocasionan que las autoridades del plantel estén ofreciendo carta dispensa ciclo escolar tras ciclo escolar hacia las autoridades federales en un intento por hacer que los procesos de titulación funcionen lo mejor posible. El tener grado de maestría, más que garantizar por sí solo la mejora de los procesos, representa una posibilidad. En la práctica, también hay grandes retos por resolver, pues mientras la parte normativa que pertenece al discurso oficial, en ocasiones dista mucho de lo asumido y entendido por algunos de los asesores de titulación. Entonces, se presenta algo interesante. La cuestión de las asesorías hacia los estudiantes normalistas en algunos momentos se vuelve un asunto de buenas voluntades e interpretaciones. Algunos docentes no plantean abiertamente sus necesidades profesionales en cuanto al proceso de titulación, y no necesariamente porque considerarse habilitados profesionalmente, sino porque implicaría tomar más cursos, invertir tiempo, o consideran pierden credibilidad ante sus compañeros y sus asesorados. Por tanto, se llega al siguiente planteamiento general. ¿Cuáles son las lógicas de construcción del formador de docentes que permean y guían en los trabajos de titulación
de los estudiantes de séptimo y octavo semestre de la licenciatura en Educación Primaria y Preescolar de la Benemérita Escuela Normal Urbana, profesor Domingo Carballo Félix. Justificación. Al conocer el proceso de construcción de las lógicas que implementa el formador de docentes con los alumnos normalistas, permitirá mejorar los procesos de atención en cuanto a pertinencia y pertenencia de las asesorías, así como también la identificación de las estrategias utilizadas para orientarlo hacia una práctica más reflexiva. Dado que el Plan y Programa de Estudio 2012 de la Licenciatura en Educación Primaria contempla nuevas competencias profesionales en el perfil de egreso de los estudiantes y éstas requieren que el futuro docente, en razón de ellas, específicamente la competencia, utiliza recursos de la investigación educativa para enriquecer la práctica docente, expresando su interés por la ciencia y la propia investigación, es indispensable que el maestro en formación culmine los procesos de análisis con reflexiones que le permitan replantear su proceder en las siguientes intervenciones. Además, el hecho de sistematizar un proceso como esto permitirá contar con elementos fidedignos que permitan conocer las características de las actividades que se realizan dentro de las aulas, en las asesorías, y empatarlas precisamente con las propuestas que vienen dentro del plan de estudio. En particular, en este trabajo se define la lógica de construcción como aquellos procesos, formas, trayectos y rutas que los formadores de docente, en específico los asesores de titulación, llevan a cabo con sus asesorados para acompañar, asesorar y construir en conjunto el trabajo de titulación. Es decir, representan las formas o maneras en que construyen entre asesor y asesorado el trabajo de titulación, por lo que implica conocimientos sobre métodos y metodologías, cuestiones de índole pragmáticas, ontológicas y epistemológicas. Asimismo, representa un proceso construido entre los involucrados, porque posibilita darle sentido a lo planteado en los lineamientos y normatividad vigente, en cuanto a significado otorgado desde el discurso oficial de dichos documentos. Las lógicas de construcción se constituyen por el sentido común, el conocimiento científico, la metodología, la experiencia, el análisis, la reflexión, la entidad profesional. De ahí que a partir de la implementación de esta indagación se ha descubierto que existen varias lógicas de cómo construyen los formadores de docentes en los procesos de asesoría, en los trabajos de titulación. Los propósitos de esta investigación pretende identificar y analizar la lógica de construcción que emplea el formador de docentes en la elaboración del trabajo de titulación, con la finalidad de reorientar las metodologías en los aspectos conceptual y procedimental durante las asesorías formales e interacciones informales con los normalistas de séptimo y octavo semestre de la licenciatura de preescolar y primaria del Plan 2012 de la Benemérita Escuela Normal Domingo Carballo Félix. Asimismo, definir el significado de lógica de construcción como un elemento inherente a la asesoría y a la metodología de la investigación. Además, identificar los haceres teóricos metodológicos empleados por los formadores de docentes para guiar el proceso de elaboración de los trabajos de titulación y describir los elementos que intervienen en el diseño y selección de la lógica de construcción para la elaboración del trabajo de titulación. Podemos señalar que el tipo y diseño de investigación se encuentra dentro del paradigma considerado como mixto, el cual representa un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implica la recolección y el análisis de datos cuantitativos, así como su integración y discusión conjunta para realizar inferencias producto de toda información recabada, metainferencias, y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio. Hernández Sampieri y Mendoza. Como se puede apreciar en esta tabla, está la muestra y la población, donde fueron 4 grupos, 2 de licenciatura en preescolar y 2 de primaria. También se presenta por género, en total son mujeres, son 83, hombres son 22. Y en el caso de los formadores de docentes, asesores de titulación que brindan acompañamiento y asesoría a los normalistas, tenemos que en total la muestra es de 26. A manera de conclusión, al conocer el proceso de construcción de las lógicas que implementa el formador de docentes con los alumnos normalistas, permitirá mejorar los procesos de atención en cuanto a pertinencia y pertenencia de las asesorías, así como también la identificación de estrategias utilizadas para orientarlo
hacia una práctica reflexiva. Además, se contará con elementos fidedignos que permitirán conocer las características de las actividades que realiza. Asimismo, se podrá valorar la medida en que se abonan las competencias genéricas y profesionales del perfil de egreso hasta su logro. Si la lógica de construcción del formador docente contiene conocimiento, experiencia, actitudes y habilidades sobre metodología de investigación, entonces incrementa los niveles de reflexión y análisis de los alumnos. Por tanto, los documentos de titulación son más completos tanto en aspectos teóricos, metodológicos y... La ausencia de capacitación en los formadores de docentes para asesorar trabajos de titulación origina, por un lado, la falta de orientación a los alumnos normalistas en su proceso de análisis reflexivo, y por el otro, que los alumnos no comprendan los ciclos reflexivos para analizar las prácticas escolares y sus transferencias a un documento de titulación. Por tanto, afecta el logro del perfil de egreso, pues predominan prácticas sin sentido y al margen de los fines que establece el plan de estudio vigente. Asimismo, se está construyendo una tipología sobre los formadores de docentes o asesores de titulación a partir del análisis de la información proporcionada por los informantes clave. De mi parte sería todo. Gracias por su atención.